¿Qué es? El proyecto en líneas generales es un PID para controlar la velocidad de un motor. El proyecto es la instrumentación y aplicación de un cálculo teórico, ya que basándonos en un modelado matemático, se creó un programa en lenguaje de programación Python que funciona como controlador. Cabe resaltar que el proyecto está orientado al uso del alumnado en la materia de control, ya que no solo incluye un programa de PID para motor, que si bien es el punto más importante de este proyecto, también contiene un kit completo de programas para interactuar con un motor de corriente DC, como un medidor de RPM, un control de velocidad controlado por un PWM y un programa graficador de RPM que, como el PID, todos cuentan con una interfaz gráfica para su fácil manejo, un archivo de código fuente y una explicación de su uso. Estos programas también son el paso a paso del desarrollo del producto final, de tal forma de que los alumnos puedan experimentar y entender el cómo interactuar con elementos externos a través de una tarjeta de desarrollo como es Raspberry Pi. El programa se basa en el desarrollo de un PID programado que actuará como controlador de una planta. La planta en este caso sería un motor de DC al cual queremos controlar su velocidad a través de PWM y un puente H. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un controlador basado en PWM y uno con un PID integrado? Un controlador que se limita a enviar PWM tiene una relación directa entre la velocidad que alcanza el motor con el PWM que se está enviando, de tal forma que si se envía un 50% de PWM, el motor alcanzará un 50% de su velocidad máxima, pero será susceptible a perturbaciones. Por ejemplo, si el motor se sometiese a una carga, entonces la relación PWM-velocidad quedaría afectada, pues ahora los RPM alcanzados a cierto PWM son menores y si colocamos más carga seguirán disminuyendo, pues este tipo de controlador solo envía PWM sin más. De igual forma, si de alguna manera el motor perdiese peso, la velocidad alcanzada sería mayor a la esperada con cierto PWM usado. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el PID. Si bien en este proyecto también envía PWM, este no es un parámetro que el usuario defina, sino que es calculado por el programa. Ahora, el programa espera que se defina un set point de RPM que el motor debe alcanzar y el programa por sí definirá el voltaje que es necesario para alcanzar dicho set point. En este caso, el controlador es resistente a perturbaciones y, usando el ejemplo anterior, si el motor se somete a una carga que lo haga ir más lento, el PID simplemente calculará un aumento de PWM para compensar el peso y así con cada perturbación creando un controlador inteligente. Todo esto se logra usando una retroalimentación del programa en donde la entrada es RPM deseados y la salida son los RPM medidos, con una retroalimentación que comparará ambas medidas hasta reducir el error a cero, mediante el uso de ganancias definidas por el usuario. El cómo se definen estas ganancias lo veremos más adelante. Ahora bien, todo el cálculo es a nivel software, y el resultado en PWM es enviado por un pin del Raspberry. Pero, ¿cómo se obtienen las revoluciones por minuto? ¿Cómo llega el voltaje al motor? Pues bien, el motor a controlar está conectado a dos importantes elementos, un puente H y un encoder. Comenzando por el puente H, este es un elemento que es usado para controlar potencia y sentido de giro de motores. En este caso nos interesa la potencia y en resumen la función del puente H es usar una fuente externa para el motor cuyo voltaje dejará pasar en función del PWM enviado por nuestra Raspberry, de tal forma que en última instancia lo que el motor ve son pulsos cuya amplitud es constante, pero en función del ancho de estos pulsos el motor interpreta como más o menos voltaje, aumentando o disminuyendo su velocidad sin tener que variar el voltaje de la fuente. Por el lado del encoder su funcionamiento es bastante sencillo, ya que simplemente envía un pulso por un pin cada que el motor da una vuelta y de esta manera solo tenemos que detectar este pulso y medir el tiempo entre ambos para calcular la velocidad en RPM, que es lo que el programa usa como variable para calcular el error con el set point definido por el usuario. Finalmente, si bien la tarjeta Raspberry ya es un ordenador portátil, es verdad que necesita la conexión un teclado, mouse y motor, con una conexión HDMI para poder interactuar 100% con esta. Estos son elementos que podrían conseguirse en un aula de trabajo sustituyendo el monitor por un proyector con los que ya se cuenta el aula, pero esto limita el lugar de trabajo a la universidad
Y dado que consideramos que es más factible que un estudiante cuente con una computadora portátil que con un monitor para trabajar en cualquier lugar, el proyecto también está enfocado a ser controlado desde cualquier PC con acceso a Internet, abriendo la posibilidad de poder usar el equipo a distancia e incluso turnando todo el material entre los usuarios con un simple clic. Esto se logra con el uso de BNC, que es un protocolo de conexión mediante Ethernet que permite controlar una PC a distancia de manera gráfica simplemente teniendo habilitada la PC y conociendo la IP, usuario y contraseña de la misma. Como ya se mencionó anteriormente, el controlador necesita de 3 parámetros para funcionar correctamente. Los parámetros son KP, KI y KD, que son ganancias calculadas específicamente para el motor usado, pero esto no quiere decir que el proyecto se limite a funcionar con un motor en concreto, sino que por la forma en que se está conectado es posible usar el motor de su elección del usuario, siempre y cuando este sea de corriente continua y se cumplan ciertos requisitos de instrumentación, como por ejemplo que el encoder usado no supere un pulso de amplitud mayor a 3.3 volts, que es el máximo que puede leer la Raspberry sin sufrir daños. Pero volviendo al tema, ¿cómo conseguimos las ganancias? Bueno, para conseguirlas es necesario obtener un modelado de nuestra planta. Para ello primero es necesario definir la función de transferencia del motor, la cual en este caso es la siguiente: K sobre TS más 1, en donde nuestra K es la relación de los RPM definidos entre el voltaje usado para alcanzarlos, mientras que TS se obtiene usando la siguiente fórmula, donde 4T es el 98% del tiempo de asentamiento. Para obtener el valor del tiempo, hicimos uso de la hoja de datos de nuestro motor y del software MATLAB. Esto con la finalidad de obtener una simulación precisa de la respuesta del motor a un escalón. Después solo es cuestión de definir el sobreimpulso y despejar omega de la siguiente fórmula. También se usó el método del lugar geométrico de las raíces y conducción de ángulo para obtener los ceros o polos que requiera nuestro compensador, para finalmente llegar a la siguiente expresión, donde con el uso de MATLAB se obtuvo nuestra primera ganancia y por último solo nos queda KI con condición de magnitud. Como podemos ver aquí está el kit del motor. Contiene los distintos programas para el control del motor, como es un medidor de RPM, un medidor de radianes por segundo, detector de sentido de giro, un control por PWM y el PID, que es el programa principal. Aquí está el programa en lenguaje Python. Al principio encontramos las librerías usadas. Después declaramos entradas y salidas. Creamos los documentos TXT. Después las variables a usar. El cálculo del PID, que es la función principal del programa, se lleva a cabo mediante el cálculo de un error que se obtiene a través de la resta de nuestro setpoint y con el feedback, donde nuestro setpoint son los RPM que queremos alcanzar, mientras el feedback menos los RPM medidos. A través de estos datos, como el tiempo actual y tiempo anterior, el error actual y el error anterior, y el uso de las ganancias que el usuario defina, llegamos a una salida, que es la suma de la salida de los controladores. Hablamos del integral, proporcional y derivativo, por lo cual se definirá si nuestro PWM sube o baja en función del setpoint. Más adelante tenemos el cálculo de los RPM medidos y una función principal, además de diferentes funciones para los botones de nuestra interfaz. Corremos el programa, donde nos aparecerá una interfaz muy bonita. Aquí vemos el botón Start y Stop, el set RPM, donde colocaremos los RPM que deseamos ver, y el RPM a su derecha es lo que nos da el motor. También tenemos las ganancias KP, KI y KD que el usuario nos calculará conforme los cálculos de su motor.
Aquí podemos observar nuestra Raspberry conectada usando dos salidas. Una es el PWM, que ya vimos cómo es calculado, el cual va directo a nuestro puente H, que en ese caso hablamos del L298. Otro pin se usa como resistencia del pull-up para detectar los pulsos del encoder del motor y en esta forma medir las vueltas. Nuestro encoder está unido directamente al motor y usamos una fuente externa para alimentar el puente H y al motor. Una vez iniciado el programa, se nos abrirá una interfaz gráfica en donde podremos ingresar tanto las ganancias calculadas como el set point o velocidades que deseemos. Y damos a Start. Como podemos ver en la primera instancia, el motor toma una velocidad base que rápidamente será sustituida por nuestro set point, si es que ya ingresamos las ganancias, claro. Como podemos ver, el programa cumple bastante bien su función, ya que se realizó todo un cálculo tras ello, y podemos llegar a tener distintas aplicaciones. Adicionalmente, el programa nos arroja dos archivos de texto, con los valores medidos durante el uso de este, de tal forma que el usuario sea capaz de graficar los resultados y comparar PWM con los RPM, y ver los cambios si es que se somete el motor a una clase de perturbaciones. A continuación, se muestran todas las conexiones del proyecto, empezando por la Raspberry. En esta están conectados el mouse, el teclado y la pantalla, pero de igual forma esto se hará de manera inalámbrica. También se muestran las conexiones a un puente H y al motor. A continuación, se hará una demostración del funcionamiento del proyecto. Como ya se explicó con anterioridad, se muestra la interfaz, se escriben los parámetros previamente calculados y lo echamos a andar. Como podemos ver, el motor se alcanza la velocidad requerida. Por el lado digital, claramente podemos destacar el uso del software y programación para crear un programa y una interfaz gráfica. Además, tenemos el uso de los pines digitales junto con la señal mandada por nuestro Raspberry, con un acondicionamiento de señales para que esa señal digital sea interpretada por el motor, lo cual a su vez es una etapa de instrumentación de estos módulos. En cuanto a la etapa analógica, en este caso se refiere a toda nuestra etapa de potencia, puesto que usamos una fuente externa junto con un puente H para alimentar nuestro motor de corriente continua, que también es un objeto analógico. En adición a esto, el encoder usado también es un objeto analógico, pero que en este caso regresa una señal digital. Por el lado del módulo de comunicaciones, usamos un protocolo de comunicación inalámbrica por Wi-Fi, el cual nos ayuda a controlar el proyecto a distancia. En la parte de control se elaboró un sistema de lazo cerrado calculado matemáticamente y después implementado en un sistema digital programado en lenguaje Python.